Bienvenido a tu canal, El Comentarista. Esta es la noticia más relevante que se ha reportado desde Estados Unidos hoy, 24 de marzo de 2025, que tiene un gran impacto para el régimen de Venezuela. El presidente Donald Trump anunció hoy que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a los países que compren petróleo y gas de Venezuela. Esto con el objetivo de aumentar la presión sobre el dictador Nicolás Maduro, pero a su vez sobre China. Quédate hasta el final, en donde podrás ver un video de Esteban Gervasi, un importante analista venezolano que asesora a Donald Trump sobre asuntos de su país y que nos aclara mejor la importancia de estos aranceles y sus consecuencias para países que negocien con Maduro. No te lo pierdas. El presidente Trump anuncia el día de hoy un arancel secundario para los países que le compran petróleo a Venezuela. Esto es un mensaje muy claro, como venimos diciendo, Trump no va a permitir que Maduro se quede 4 años más en el poder. Esto no depende, ya la sanción no es directamente al pueblo venezolano, sino a los compradores del petróleo venezolano. Venezuela es una estructura militar criminal. Pronto verán que habrá sanciones a todas las cabezas de los de Reddy, Sodi y los Hadi. Comencemos, no sin antes pedirte que te suscribas ya que es gratis, me des tu like, actives la campanita y compartas este video, lo que me ayudará un montón para seguir creando contenido como el que a ti te gusta. Como lo anuncié ya al inicio de este programa, el presidente Donald Trump comunicó hoy que Estados Unidos impondría aranceles del 25% adicionales a los países que compren petróleo y gas de Venezuela. Estos aranceles entrarán en vigor la próxima semana, específicamente el 2 de abril, añadió el presidente en su mensaje. Las cifras de exportación del crudo del régimen el año pasado sumaron un total de alrededor de 660,000 barriles diarios de petróleo en el 2024, según datos de la firma de análisis Kepler. China fue el principal comprador de crudo a Maduro, con 270,000 barriles adquiridos ese año. Todo parece indicar que este anuncio de la administración podría ser una acción más dirigida a China, según el analista petrolero de Kepler, Matt Smith. En este momento se supo de otro analista, esta vez de la firma Roth Capital Partners, quien, en un reporte enviado a sus principales clientes, les predijo que se prevé un aumento importante de los precios del crudo, a raíz de este último comunicado de Donald Trump, y por supuesto, sujeto a que sí cumpla con esta medida. Gracias a la administración de Biden, Estados Unidos fue el segundo mayor comprador del crudo venezolano el año pasado, importando unos 233,000 barriles por día, según Kepler. Otros de los compradores de petróleo importantes el año pasado fueron India, que compró unos 61,000 barriles, y España, que adquirió casi 60,000 barriles en el 2024. Debido a todo esto, es que Trump ha buscado aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Quieren ahogarlo en lo que lo sostiene, que es principalmente el petróleo. La mayor presión que siente Trump con relación al régimen de Maduro es su urgente necesidad de proteger a su país a toda costa del flagelo del terrorismo y el narcotráfico, dos de las principales amenazas que se encuentran arraigadas al poder de Maduro en Venezuela. Después de escuchar a un experto en seguridad nacional, toda la administración Trump pudo entender mejor cómo el régimen utilizó la inmigración como arma letal contra su país. Y esta principal causa, dice, es la que lo llevó a tomar la determinación de anunciar estos nuevos aranceles. Le doy paso a Joseph Humir, el asesor del que les hablo, no sin antes pedirles disculpas por la velocidad de la voz del video, debido a la traducción realizada por la inteligencia artificial, aunque lo importante es que se escucha perfectamente su intervención ante Donald Trump y el Congreso en pleno. Gracias por entender. Joseph Humir, y soy un experto en seguridad nacional que ha estudiado por 7 años el fenómeno de la migración como arma. Algunos lo consideran una teoría conspirativa o quizás demasiado alarmista.
Pero tras los últimos 4 años y ver un número sin precedentes de inmigrantes ilegales entrando, luego ver el aumento de muertes por fentanilo, más de 100,000 estadounidenses envenenados al año y el surgimiento de nuevas pandillas superpoderosas tomando complejos de apartamentos enteros y trágicamente violando y asesinando a inocentes como Laken Riley y Jocelyn Nonger, todos nos damos cuenta de que algo más siniestro está ocurriendo en nuestro país. Estados Unidos enfrenta la peor crisis fronteriza y migratoria de su historia. Desde 2021, las autoridades han encontrado 11 millones de inmigrantes ilegales y 2.2 millones más se escaparon. Otros 1.5 millones llegaron por programas defectuosos, sumando 14 millones de ilegales en solo 4 años. Eso supera la población de 45 estados. Es como añadir otro estado del tamaño de Pensilvania o 3 Luisianas. Ahora, señor presidente, la triste realidad es que la mayoría de estos inmigrantes ilegales no se están integrando a la sociedad estadounidense. Peor aún, algunos están ligados a pandillas, cárteles y grupos terroristas más peligrosos del mundo. Si solo el 0.5% de estos inmigrantes ilegales está vinculado a grupos criminales, enfrentamos un contingente criminal y terrorista que iguala en tamaño al ejército y la infantería de marina de Estados Unidos combinados. Eso es una emergencia de seguridad nacional. Si eso no es una emergencia nacional, no sé qué lo es. Ahora volvamos a la migración como arma. Empecé esta investigación en octubre de 2018 cuando miles, mayormente centroamericanos, colapsaron la frontera sur. Yo estaba en Guatemala por otra razón en ese momento. Entrenaba a militares aliados en antiterrorismo y contra el crimen organizado cuando me llamó un amigo, alto funcionario de seguridad guatemalteco, pidiendo mi ayuda. En resumen, lo que descubrí entonces en Guatemala es que las caravanas centroamericanas fueron planeadas y financiadas por actores estatales y no estatales para causar caos en la región. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque me uní a las caravanas y entrevisté a cientos de migrantes, pero más importante, vi quién estaba detrás. Eran ONG politizadas de Honduras que recibían fondos de EEU. Y Europa, pero más crucial, eran guiadas por un estado adversario antiamericano. Ese estado es la República Bolivariana de Venezuela, que trabajó con la ONG hondureña Pueblos Sin Fronteras, sobre todo en California y Chicago, para crear las caravanas centroamericanas. Esto plantea la pregunta, ¿por qué le importaría al gobierno venezolano la inmigración ilegal? La respuesta es que Venezuela es un proxy de China, Rusia e Irán, y todos entienden que la migración masiva puede usarse como arma asimétrica para erosionar la nación fronteras, robar soberanía, lejos de causas socioeconómicas o inseguridad comunes en todo el mundo. La crisis migratoria que permitió 14 millones de ilegales entrar en 4 años es migración como arma, un concepto con evidencia empírica y amplia literatura en ciencias políticas. Migración como arma. Actores manipulan migración masiva con fines políticos. Sugiere que criminales ilegales son enviados por enemigos. En mi testimonio escrito, incluyo este mapa de nuestro país. Lo llamo mapa de invasión migrante. Muestra centros donde grupos criminales se extienden hacia ciudades santuario y junto con compras de tierras del Partido Comunista Chino, buscan robar nuestra soberanía. Esto amenaza la soberanía de nuestro país. Es una crisis de seguridad nacional, quizás la mayor de nuestra vida. De nuevo, agradezco su liderazgo. Gracias por esta importante audiencia y espero sus preguntas. Corre, que ya vamos a continuar. No te pierdas lo que sigue. Como ya es por todos conocido, el Tren de Aragua ha sido declarada por la administración de Trump como una organización terrorista extranjera. El presidente declaró a finales de febrero que revertiría una decisión del gobierno de Biden que permite a Chevron reiniciar la producción de petróleo en Venezuela. El Departamento del Tesoro dio a esta petrolera hasta el 3 de abril, o sea, para la próxima semana, para que reduzcan sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, hay algunos indicios de que Trump se ha mostrado dispuesto a extender la licencia de Chevron para producir petróleo en Venezuela por algún tiempo más, debido a que durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada con el director ejecutivo de Chevron, Mike Wills, y otros ejecutivos de la industria, lo están convenciendo de que primero, no es fácil acabar de tajo las operaciones en tan corto tiempo y después de haberlas realizado durante 100 años en este país. Y, segundo, porque no sería conveniente por el tipo de petróleo grueso y barato que Maduro les abastece, lo que podría encarecer la gasolina en Estados Unidos aún más, y no sería nada conveniente para su administración, según le informaron al Wall Street Journal, personas familiarizadas con estas conversaciones. A todas luces, los aranceles adicionales que se impongan a quienes le compren al régimen están enmarcados a dificultar que China se afiance en la industria petrolera venezolana al tiempo que pudieran permitir impulsar a Chevron a garantizar el flujo de petróleo a Estados Unidos, según informaron fuentes al Journal. Sin embargo, todavía no ha habido un anuncio oficial
de si Trump permitirá finalmente el restablecimiento de la licencia de Chevron para operar en Venezuela, porque esto le traería a Trump muchos detractores entre los congresistas que se oponen a la licencia de Chevron, sobre todo los que lo felicitaron y apoyaron en las últimas leyes, como María Elvira Salazar y todos los cubanoamericanos. Las consecuencias políticas para la administración Trump, si lo hace, serían catastróficas. Dentro del apoyo oculto de Biden al régimen de Maduro, la semana pasada se filtró una información que asegura que ese gobierno le permitió secretamente a Chevron pagar cientos de millones de dólares al gobierno de Venezuela, a pesar de que estos desembolsos estaban prohibidos totalmente en la licencia para este negocio. El complemento a una extensión de sanciones firmada en noviembre de 2022 y no divulgado hasta ahora, permitió a Chevron seguir cumpliendo con las leyes de Estados Unidos, mientras por debajo le pagaban en impuestos y regalías petroleras al régimen de Nicolás Maduro. Pero de ese dinero, ese nefasto régimen no habla, ¿verdad? Pero aparentemente, las intenciones de Biden de renovar las licencias, en 2022, fue cuando llegó a un acuerdo con el régimen que se oficializó en Barbados y que instaba al dictador Maduro a celebrar elecciones democráticas, a cambio de permitir que Chevron volviera a operar en el país. La expansión de la producción petrolera ayudó a estabilizar la economía venezolana al atraer dólares nuevamente a sus arcas y reducir las presiones inflacionarias. Pese a esto, el dictador Maduro se retractó de muchas de las concesiones democráticas a las que se había comprometido, llegando incluso a impedir que su principal adversario, María Corina Machado, se presentara como candidata y al mismo tiempo se declaró vencedor en las elecciones de julio pasado, sin presentar ningún tipo de evidencias, quedando ante el mundo entero como un dictador de facto. Luego de esto generó una presión mayor contra su pueblo y sus adversarios, deteniendo a más de 2.500 personas y obligando a Edmundo González Urrutia, el presidente electo, a huir del país hacia España. Chevron es la única gran compañía petrolera norteamericana que había continuado operando en Venezuela tras una ola de nacionalizaciones llevada a cabo por Hugo Chávez en la década de los 2000. Estas confiscaciones llevaron a otros operadores a abandonar el país y a exigir indemnizaciones, y esto obligó a Donald Trump a suspender en su momento las operaciones de Chevron en Venezuela en su primer mandato, las que fueron renovadas por Joe Biden. A continuación, te presento un video que publicó el respetado analista político venezolano Esteban Gervasi sobre estas últimas sanciones de Donald Trump al régimen, en donde asegura que Trump no permitirá que estos terroristas se queden un año más en el poder, y menos, como dice Maduro, hasta que no quede ningún chavista vivo en suelo venezolano. Por favor, escúchenlo. El presidente Trump anuncia el día de hoy un arancel secundario para los países que le compran petróleo a Venezuela. Los principales son China, India, España y Cuba. Por supuesto, Cuba no paga, así que no compra, se los regalan. Esto quiere decir que si China, la India o España le venden a Estados Unidos, vamos a poner España, jamón serrano, embutidos, quesos, aceite de oliva. China vende herramientas, vende repuestos de carro. La India vende hardware, software, vende instrumentos y medicinas a Estados Unidos. Si le siguen comprando, tendrán que pagar 25% de sus productos al entrar a Estados Unidos. Esto es un mensaje muy claro, como venimos diciendo, Trump no va a permitir que Maduro se quede 4 años más en el poder. Esto no depende, ya la sanción no es directamente al pueblo venezolano, sino a los compradores del petróleo venezolano. Venezuela es una estructura militar criminal. Pronto verán que habrá sanciones a todas las cabezas de los Reddy, Sodi y los Hadi, porque Estados Unidos entendió que esto es un narcoestado militar que se sostiene en una estructura plana a partir de una ley que se llama la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas, donde borraron en esta ley la Constitución del 99 y le entregaron a las estructuras militares las comunicaciones, le entregaron las zonas económicas especiales,
la explotación de petróleo, la minería y gas, le entregan también el situado constitucional. Eso está por escrito, es una ley que se aprobó el 30 de enero del 2020. Así que Trump ha entendido cómo se sostiene el régimen. Esto no tiene nada que ver con el diseño estratégico de la oposición venezolana, ni con los venezolanos, ni nada. Trump está haciendo su trabajo y sus equipos de inteligencia han estado trabajando en una estrategia para definitivamente salir de este narcorrégimen militar que sostiene a Maduro y a todos sus secuaces. Esperemos qué va a suceder ahora con estos nuevos aranceles, emitidos el día de hoy. ¿Será que los países que le venden a Estados Unidos, como los que ya vimos, India, España y principalmente China, querrán arriesgar sus tan lucrativos negocios por seguirle comprando petróleo a Maduro? La verdad, yo no lo creo. Amanecerá y veremos sin lugar a dudas nuevas noticias, las cuales, como siempre, te transmitiré a la mayor brevedad posible. Gracias por acompañarnos en tu canal, El Comentarista. No olvides suscribirte, activar la campanita y si te gustó, darnos tu like y dejarnos tus comentarios. Recibe un fuerte abrazo y nos veremos pronto en un nuevo video.